Ay, 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 ay. Ya, bueno, estaba hablando antes de que comenzara la entrevista con el doctor Juan Carlos Portugal, que por supuesto me ha dicho que va a contarlo todo. Pero antes, Perú Sotheby's y Blue Road presentan Alba, un exclusivo proyecto inmobiliario en West Palm Beach, a tan solo 1 hora 30 minutos de Miami, que está calificado para la visa EB5. Tiene una inversión de $800,000. Usted puede obtener la residencia americana para usted y su familia con reembolso de su inversión tras recibir una Green Card. Alba está en construcción y se va a entregar en la primavera del 2026. Contacte para más información y agende una cita con el abogado especialista de visas EB5. Gracias, Perú Sotheby's. Bueno, entonces está ya en el estudio Juan Carlos Portugal, que es abogado primero de la presidenta Dina Boluarte y segundo de la ex primera dama Nadine Heredia. Y por supuesto, Rolo, podemos recordar, ¿no?, el video donde el señor Juan Carlos Portugal pues atiende a los pedidos de Ollanta. Pero antes, bueno, primero le voy a dar la bienvenida, doctor Portugal. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Milagros. Sí, le agradezco. Estar acá. Hace tiempo que no lo entrevisto. Ya, pero con usted también quiero poner a disposición de la audiencia esto que hemos descubierto, que es una declaración, es un informe sobre una declaración. Chibolín ha dicho, a la propia Fiscalía ha denunciado que la fiscal que iba a verlo en privado y sin presencia de su abogado quería arreglar una declaración contra Elizabeth Peralta. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, tienen que ver lo que el señor Andrés Hurtado ha declarado. Y la fiscal mencionada, Alejandra Cárdenas, ¿verdad, Rolo? Es Alejandra Cárdenas. Alejandra Cárdenas le hemos llamado. Por supuesto que han negado todo y ha dicho, no les autorizo a pasar este audio. Le voy a preguntar al doctor Portugal, que además sabe mucho de autorizaciones, si un funcionario público puede negar la autorización a un periodista de propagar su audio cuando el periodista no está invadiendo su intimidad, no está preguntándole cosas que no tienen nada que ver, sino que le está preguntando por una seria denuncia de un investigado al que ella ha interrogado. Vamos a ver el informe, luego le voy a preguntar al doctor Portugal y si él me responde lo que yo creo, luego les voy a enseñar lo que la fiscal ha contestado. Pero aquí está lo que dice Andrés Hurtado, que quieren forzarlo a dar una declaración, o sea, que como que le quieren dar un guión. Adelante. Andrés Hurtado estaría a punto de abrir la caja de Pandora ante el Ministerio Público, pero bajo algunas condiciones. Además, revela una presunta reunión irregular que tuvo con la fiscal Alejandra Cárdenas Ávila. Me dijo la señora Cárdenas que si yo declaraba en contra de la fiscal Elizabeth Peralta podía obtener mi libertad. Tejieron un muñeco tanto la fiscalía como la DIVIAC. La última vez nos quedamos solos. Hablamos la fiscal y yo, sin abogados ni asistentes de la señora Cárdenas. Le dije cosas personales. Yo quería confiar en una justicia justa. Chibolín no solo tuvo una tensa diligencia ante la fiscal Alejandra Cárdenas, sino que para sorpresa de todos, incluso de su propia defensa, Andrés Hurtado confirma haberse reunido sin abogados y sin fiscales adjuntos dentro del penal de Lurigancho. Si esto ha pasado, evidentemente es una señal de que se estaría realizando algo que es equivocado. La señorita María Alejandra Cárdenas Ávila está quebrantando el principio de objetividad. Considero que no es el desarrollo correcto y considero que se tiene que investigar ello. Siendo las 2:45 del día 5 de febrero de 2025, declaración del imputado Andrés Avelino Hurtado Grados. No llego a un consenso de diálogo con la señorita fiscal, por lo tanto pedí a usted, señora fiscal de la Nación, que alguien me escuchara, ya que todo lo que hablo al minuto sale en los diarios como Perú 21. Quería
quería exponer nuevamente, desarrollarme como ser humano. Le di a la señorita fiscal en la punta del iceberg que había mencionado anteriormente el tema de corrupción de funcionarios y un tema más del cual no he revelado, siendo yo un ser humano que reclama justicia de yo haber entregado algunas pruebas verbales grabadas. Al día siguiente se filtraron todas a la prensa de su propio despacho de la Fiscalía de la Nación. Milagros Leiva Entrevista accedió a una carpeta fiscal clave. En ella, Andrés Hurtado, aún detenido en el penal de Lurigancho, habría mostrado gran incomodidad ante la fiscal Alejandra Cárdenas Ávila, a quien acusa de filtrar información. Incluso pidió que sea la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, quien lo interrogue. En este documento denuncia presiones para que declare en contra de su madre, la fiscal Elizabeth Peralta Santur. Me siento atropellado, me siento muerto. Las 2 veces que ha venido la fiscal Cárdenas a verme, me siento presionado a declarar cosas que no ocurren en mi caso por canjear mi cabeza por otra. Me dijo la señora Cárdenas que si yo declaraba en contra de la fiscal Elizabeth Peralta, podía obtener mi libertad. Gracias a eso estoy terriblemente asustado. Hablamos la fiscal y yo, sin abogados ni asistentes de la señora Cárdenas. Para la defensa de Hurtado, la fiscal Cárdenas debió convocarlos, ya que por más simple reunión a solas que sea, genera suspicacias. Por lo menos debería ser lo estrictamente legal, considero desde mi punto de vista, para garantizar la igualdad, porque mi patrocinado no es abogado. Aquí no estoy atribuyendo ningún delito a la señorita fiscal, pero si eso ha sucedido, por lo menos quebranta el principio de objetividad, porque por algo tiene abogados y debió habernos convocado. El representante de la legalidad, que es el fiscal, es quien tiene que dirigir, en este caso, cada reunión o cada entrevista, porque se presta a suspicacias. No es lo correcto, por lo menos no es lo ideal. Entiendo que si la doctora Cárdenas está buscando la colaboración de Andrés Hurtado, me estoy poniendo en ese supuesto, estaría promoviendo pues que haya alguna prueba contundente en contra de, en este caso, la fiscal Peralta o algún otro investigado, para que le permita avanzar con su investigación a cambio de algún beneficio para el señor Andrés Hurtado. Hablé directamente con ella, mirándola a los ojos, y al día siguiente estaba en los titulares de Perú 21. Señora fiscal de la Nación, es por esto el motivo que yo quería confiar en una justicia justa. Ese tipo de reuniones que te están sentando a solas y luego decir, no, ¿por qué no estuvo mi abogado? Dar declaraciones, digamos, contradictorias. De repente indisponiendo a la doctora Cárdenas por el trasfondo que tiene ya su relación con ella, que entiendo no es muy buena, no hablaría pues muy bien de su comportamiento, de su conducta procesal, ¿no? Uno de los motivos era revelarle con pruebas de mi injusta detención, cómo coordinaron, tejieron un muñeco tanto la Fiscalía con la DIVIAC, encontrándome yo en el Perú, y le voy a presentar fechas, horas y videos de mi injusta intervención. Son a ustedes los primeros que quiero confiárselos y entregárselos. Con esto termino mi súplica, mi pedido como ser humano. Gracias. Lamentablemente este tipo de acciones no genera la tranquilidad necesaria para que mi patrocinado pueda continuar y declarar conforme a ley, como él mismo ha señalado. La segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos ya ha notificado a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, sobre esta carpeta que hoy presentamos. Incluso la fiscal Alejandra Cárdenas dejó en claro que tanto Andrés Hurtado y su defensa deberán acreditar todos esos dichos de una supuesta coladera de información o canje privado, si no, responderá también legalmente. Bueno. Entonces, es lo primero que le quiero preguntar al doctor Portugal. Andrés Hurtado está diciendo con claridad, y además aquí en esta carpeta fiscal está toda su declaración, que él siente, uno, que filtran sus declaraciones casi al instante, y dos, que ha habido un intento de adecuar, ¿no es cierto?, su narración para poder atacar a Elizabeth Peralta, y que él quiere hablar prácticamente con la fiscal de la Nación porque como que no confía en nadie. ¿Qué piensa usted de esta actuación de la fiscal Cárdenas, que lo interroga sin abogado y que según Chibolín pues no lo trata de cercar, y que luego incluso lo que él declara se ve reflejado en la prensa? Milagros, el principal poder del Ministerio Público no es el que su ley orgánica
y la Constitución sagrada al encargado. Estoy convencido que el principal poder del Ministerio Público es el poder de la filtración de información. Porque a partir de la filtración de información, preconceptúas a los periodistas, preconceptúas a la opinión pública, tienes a dos estándares bastante importantes a partir de ese preconcepto. Y preconceptúas a la autoridad judicial. De manera que frente a cualquier tipo de incidencia judicial, el suelo no está parejo para la defensa. El principal poder del Ministerio Público, y así lo enfatizo, es la difusión que hacen de sus investigaciones. No le falta razón a Andrés Hurtado cuando manifiesta esta irregularidad que se ha hecho sistémica y que constituye un cáncer en el propio Ministerio Público, porque lo vivo como abogado además de la Presidenta de la República. Y en segundo lugar, es absolutamente impropio el comportamiento de la fiscal. Porque acá hay una lectura que además se lee entre líneas. Si es que está electrocutando a Andrés Hurtado, y permítame esta expresión ordinaria, para que Andrés Hurtado revele información, es en primer lugar que la fiscal Elizabeth Peralta está injustamente postergada de libertad. Que está injustamente postergada de libertad y que se está construyendo recién prueba, privándola de libertad. Entonces, si es que no había un caso para Elizabeth Peralta, por la reflexión que está dando Andrés Hurtado y por el supuesto arrinconamiento que le hace el Ministerio Público, es que hay una persona injustamente privada de libertad. Y es una lectura que, por supuesto, no solamente genera una inmediata inhibición por parte de la fiscal a cargo de ese caso, sino, por supuesto, un proceso administrativo disciplinario, porque esas conductas no solamente son arbitrarias, sino que relajan la independencia que tiene el Ministerio Público en su actividad funcional, pero principalmente la objetividad de esa fiscal respecto al caso. Ya, pero, a ver, yo entiendo a lo que usted se está refiriendo y, claro, está tratando de decir que si lo están cercando, presionando y diciendo, a ver, declara contra Elizabeth Peralta, es porque de repente no tienen pruebas tan contundentes. No hay caso, ni contra él ni contra Peralta. Ya, o también podría darse el caso que Hurtado la está protegiendo y que la fiscal está tratando de ver hasta dónde llega. O sea, pueden ser las dos cosas. Las hipótesis son alternativas. Ya, ok, pero a mí lo que me preocupa es lo que él dice, y sobre esta industria del miedo, que ya parece que es uno de las particularidades del Ministerio Público, le quiero comentar, porque, a ver, Andrés Hurtado dice: me dijo la señora Cárdenas que si yo declaraba en contra de la fiscal Elizabeth Peralta podía obtener mi libertad. Gracias, es por eso que estoy terriblemente asustado, mañana, tarde y noche, bueno, estoy terriblemente asustado, en fin, ya. Y hay un circo de diarios cada vez que viene la fiscal Cárdenas, pero lo más importante es esto, que si yo digo algo contra alguien, me dan la libertad. Pero esto no es posible. O sea, si yo te tengo preso y te quiero arrinconar, no te puedo decir, mira, tú dices algo contra fulanito y yo te regalo tu libertad. ¿En qué se está convirtiendo el Ministerio Público? Porque si esto es verdad, y si Andrés Hurtado no está mintiendo, es una especie de coacción. Por supuesto. ¿No es cierto? ¿O estoy equivocada o estoy exagerando? Es una expresión moderna de una tortura psicológica hacia una persona que sufre la prisión de la libertad y que está a la expectativa de su libertad a partir de lo que haga su defensa. La confesión sincera, Milagros, es con presencia de su abogado defensor para cautelar la legalidad en dos criterios que son absolutamente importantes. La oportunidad en su manifestación, pero principalmente la espontaneidad en esa declaración. O sea que no es absolutamente irregular que una fiscal interrogue sin abogado. No solamente irregular, que le genera un proceso disciplinario administrativo, sino principalmente es ilegal. La confesión se basa sobre el principio de consenso. El abogado del investigado, el investigado y el Ministerio Público hacen una triada de conversación para acordar la pena y acordar la reparación civil, con intervención, por supuesto, del actor civil, pero principalmente para entregar una información genuina, libre y sin ataduras, ni apremios, ni coacciones, ni torturas. Esa actitud de esta fiscal es una actitud que sabemos perfectamente que es un cáncer que hace metástasis principalmente cuando el Ministerio Público logra detenciones judiciales preventivas. No tiene un caso y arme al caso a partir del terror. O sea que te meto preso, te meto miedo, te electrocuto, y si tú hablas y armamos un muñeco, te libero.
te quedan eventualmente 36 meses de prisión preventiva. Al término de los 15 días, de los 10 días, de los 7 días, plantea un requerimiento de prisión preventiva. 18 meses, 36 meses, te torturo, te cremo en persona. Y no tiene más alternativa la persona que someter esa voluntad. Pero que no ¿cómo es genuina. puedes armar un muñeco si no tienes pruebas? Si no- Justamente por eso. Ahí está el apresuramiento del Ministerio Público en construir casos sin corroboración. Muchos de los aspirantes a colaborador eficaz se han beneficiado con beneficios premiales a costa de información que no han corroborado y que han tenido como único y exclusivo propósito el archivo de las investigaciones. Milagros, te doy una primicia. El día de hoy nos notificaron el archivo de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, sobre mi clienta, la presidenta Dina Boluarte Segarra, respecto de un caso que conversamos hace unos meses atrás. El aspirante a colaborador eficaz, apodado el filósofo, Jaime Villanueva, había señalado que mi clienta y Patricia Benavides se habían puesto de acuerdo para beneficios recíprocos, con el objetivo de que mi clienta no dé de baja a un comandante general y en ese propósito de intercambio de favores, Patricia Benavides Vargas le cierre una carpeta fiscal por genocidio. Hoy el Ministerio Público ha archivado esa investigación, que nace como consecuencia de un aspirante que tenía una corroboración circular. Jaime Villanueva se corroboraba a sí mismo, una corroboración circular. O sea, me está por esa diciendo misma que- razón Ajá. se archiva el caso. O sea, me está diciendo que Jaime Villanueva mintió. Así es. Pero si mintió, se va a caer su colaboración eficaz, porque Debería ustedes, caerse. los abogados, me han dicho siempre que si un colaborador o aspirante empieza a mentir y no se corrobora, se cae todo. Si el Estado, a través del Ministerio Público, premia una aspiración a colaborador eficaz a través de una investigación abierta y por esa misma razón, por la ausencia de verosimilitud en su narración, pero principalmente por la ausencia de corroboración periférica de Jaime Villanueva, se cierra por esa misma razón el caso, así como el Estado te premia con beneficios premiales te por esa castiga. condición, debe castigarte revocándote ese beneficio. Bueno, frente a esta noticia, esta información que está dando el doctor Portugal, por supuesto que las puertas de este programa están abiertas para el doctor Capuñay y para el propio Hay dos Jaime casos más Villanueva. que se han archivado de la presidenta, entre este y la semana pasada, que ¿Qué casos? ya habrá una primicia a través No, pues de las redes cuénteme, sociales. pues. Este es la primicia, tienes ahí la primicia, Milagros. Pero cuénteme la otra Ya también. veremos en los próximos días. Ahora, lo que sí queda claro es que usted es abogado de Dina. Bueno, y solo para terminar lo de la presidenta, porque quiero pasar a Nadine, Cavani va a contar todo, ¿no? Cavani ha dicho que le pagaron, pero, o sea, ¿cómo queda lo de Cavani? ¿Cómo queda Dina con las famosas cirugías? Milagros, te soy absolutamente honesto. Es Sí. el caso que genera ¿Le preocupa? tribuna popular, Sí. conversaciones en los kioscos, en las esquinas, pero es el caso jurídicamente más irrelevante que haya. En el hipotético caso que el Poder Judicial autorice el levantamiento del secreto médico y en el hipotético caso de que Que Cavani descubramos que se estiró la cara y todo lo demás. y que tuvo que estar con descanso médico, lo cierto es que en el terreno de los hechos la presidenta nunca abandonó el cargo. ¿Cómo en lo el sabe? terreno de los hechos, porque hay actos propios de la función que sus propios ministros han manifestado y que condujeron al juez Juan Carlos Checle Soria a rechazar el allanamiento e incautación de la clínica Sana y la clínica Cavani, principalmente porque de la propia evidencia que el Ministerio Público le había entregado en el requerimiento, esta misma evidencia concluye el juez Checle que no había razones para determinar que la presidenta de la República había desatendido su función como mandataria. O sea, en su criterio como abogado defensor, usted nos está diciendo que no hubo vacío de poder. No hubo vacío de poder, todo lo contrario, hubo actos de poder, actos no solamente de firma, actos funcionales, actos de comunicación, actos de presencia en sesiones del Consejo de Ministros. Y si Otaro la Y eso- sale mañana a decir eso es mentira, la presidenta estaba dopada, muerta de dolor y Las estuvo personas largas horas sin somos coherentes gobernar. y presos de nuestras expresiones. Y los testigos son presos de sus expresiones cuando declaran en el Ministerio Público. Alberto Tarola ya ha ido al Ministerio Público y ha señalado que el gobierno nunca estuvo acéfalo, que el gobierno nunca estuvo desatendido. Bueno, él habrá gobernado. En Él ha en dicho, nuestro ¿no? Que sistema- prácticamente él era el presidente. En nuestro sistema, dudo mucho que tenga esa calificación, pero en nuestro sistema el presidente gobierna a través de sus ministros y todos los ministros unánimemente han declarado que habían comunicaciones, que habían presencia de la presidenta y que el gobierno nunca estuvo desatendido. ¿Qué piensa? Por eso es que el caso ¿Se va a caer para particularmente usted? no tiene Pues- mucha relevancia, aún así, cuando autoricen el secreto médico de la presidenta. Bueno, vamos a descubrir cuántas cirugías se hizo. ¿Ah? Y vamos a descubrir que fue Pinocha. Usted se ríe, pero se ha estirado la cara, ¿no? Esperemos
el pálpito de la verdad a través del Ministerio El pálpito de la verdad. Ya pues, doctor Público. Y tu verdad Portugal. ni la mía, que el Ministerio Público haga su trabajo. Pero, o sea, ¿por qué no nos cuenta? ¿Por qué no nos termina de contar? Sí, se jaló la cara, aprovechó el retoque, no sé. Al término de la Es investigación. evidentísimo. Pero bueno, ay, doctor Portugal. La pregunta, bueno, ya, tengo que terminar con ella. Pero al final, ¿cuántos días se quedó en la clínica Dina Boluarte? Soy absolutamente respetuoso con la reserva y la investigación. Lo que yo hago es lo que no hace el Ministerio Público. Yo el Usted principal no poder cuenta. que tengo es el poder de la reserva y la secretitud de la investigación y de mi cliente, no el poder de la difusión para atrapar investigaciones. De manera que no puedo ser incoherente con lo que te acabo Pero de manifestar. usted en una entrevista dijo que la presidenta se había quedado 40 minutos, ahí no tuvo reserva. No. Hoy día No tengo se hace el reserva. reservado. No tengo reserva porque la filtración me invita a poder revelar ciertas informaciones inexactas o no. que Ya, el pero ¿se Ministerio quedó 2 Público- días o no? La investigación determinará si quedó 2 días, que indiferentemente de 1 día, 2 días o 3 días, es que en el tiempo de recuperación, si es que acaso lo hubo, no desatendió el gobierno. En clave al texto de abandono del cargo y al delito de omisión de función, que muchos la leen fuera del texto, pero como abogado la leo dentro de ella, no hay ninguna prueba que culmine en lo que mucho se dice, pero poco se conoce del caso de la presidenta. Me encanta cómo habla el doctor Portugal, que quieren que les diga lo que mucho se dice, pero poco se conoce. Ya, pero escúchenme, sin floros, doctor Portugal, vamos a ver lo que ha dicho Marcos de Carvalho. Plátanos y manzanas. Ayer fue desplumado. Vamos, adelante. Queremos saber hace cuánto que cocinaron esto. E você está enganada com todo o respeito. Se for a verdade que isso já estava sendo combinado, qual é o sentido de Nadine correr o risco de ser capturada em La Cali? ¿Cuánto costó el traslado de Nadine Heredia en esta aeronave? Não tenho ideia. No tiene idea. ¿Cómo le han pagado la universidad a las hijas de Ollanta y de Nadine en la Universidad de Chicago? ¿Me puede explicar? Nadine e sua família, evidentemente, podem explicar, mas Por Dios, tener a 2 hijas en Estados Unidos, en una universidad de prestigio. isso é cuesta- crime, por acaso? No, ¿cuánto? ¿De dónde sacan la plata? No es crimen, al contrario. Qué Sim, bueno que tem puedan família. educar. Nadine tem família, tem amigos, tem mamã, tem... ¿Quién Tem paga? pessoas que ajudam. Me encanta muito su país, las personas... A mí también me encantan los brasileños, nos queremos mucho, pero vamos al grano. Sí, nos queremos mucho. Yo mucho. sé, y Entonces, nos queremos, puede venir y tomar caipirinha conmigo y le voy a seguir preguntando. Sí, muy ¿Cuándo bueno, le una preguntaron feijoada. Ay, Rolly, no ha sacado la parte que más me gusta, los plátanos y las manzanas. No la mezclemos, Milagros. Ahora yo quiero mezclar plátano con manzana y meterle fresa también, porque esto es ya demasiado. A ver, doctor Portugal, ¿quién es el autor intelectual? ¿Usted fue el que sugirió? ¿Cómo se enteró que su patrocinada, como dicen los abogados, pues estaba pidiendo asilo en la Embajada de Brasil? Usted se ríe, pero esto es algo indignante para todos. Ella se ha burlado de la justicia. Milagros, lamento defraudar la genuina expectativa de creer que yo soy el coordinador y el autor intelectual detrás de todo esto. El único poder que tengo sobre la presidenta es el uso de la Constitución y la ley como baluarte de su defensa. Te explico el contexto. Nadine no es presidenta, es ex primera dama. Pero se dijo que era el coordinador detrás de la decisión de la presidenta para que firman... Se está refiriendo como que usted había coordinado todo porque usted es el Así es. abogado de Dina. Lamento Ya, o sea, defraudarte esa expectativa. niega todo. Pero te explico el contexto, que es bastante sugerente. Me acerco al presidente, luego de que él me llama Sí. y me acerco y me quedo hasta las 5 de la tarde además con él. ¿Qué le dijo Ollanta? Y puedes corroborarlo a través del reglaje periodístico que me hicieron muchísimos medios de comunicación, de forma legítima además. Yo conversaba permanentemente con el presidente. Yo tenía 2 clientes en este juicio. Yo soy abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia en el caso Club de la Construcción y Gasoducto Sur Peruano. Ollanta Humala me genera una comunicación bastante preocupado por el tono de la expectativa respecto a la condena o absolución de su esposa, de Nadine Heredia. Durante la ejecución de la decisión, el tono de la conversación cambia cuando la jueza Naico Coronado, en ese resumen de fallo que fue para la tribuna y no en el texto que exige la norma, decide sentenciar y declarar responsable a Ollanta Humala. En ese momento, la conversación cambia a otro rumbo y empieza a encargarme tareas como su abogado en el Club de la Construcción. Hay una acusación que se ha anunciado que ya
debieron haber notificado hace 2 meses y hasta la fecha no recibimos ninguna comunicación. Y en esa ejecución de la conversación es que empieza a encargarme estas labores como su abogado. Y como no habíamos definido y afinado el texto de las tareas que me había encargado, es que cuando se da la lectura de sentencia y se anuncia la pena, él sale y me hace así con Juan Carlos. Yo me acerco, ¿por qué? Porque teníamos que afinar eso que no habíamos podido conversar, porque seguramente luego de escuchar que iba a ser declarado penalmente responsable, empieza a coordinar con muchísimas personas. Ese es el contexto de por qué yo me acerco y me quedé hasta las 5 de la tarde conversando sobre ese caso y por supuesto sobre lo que se le venía a nivel de su prisión en Barbadillo, ¿no? Ya, esto es demasiado. O sea, usted me está diciendo que Ollantumala, cuando le leen el adelanto de sentencia, él empieza a pensar en su próximo juicio y que... Milagros, ay, no por favor, o sea, qué tal frialdad del hombre. Le acaban de dar 15 años a él, Milagros, 15 años y no le habla nada de Nadine. ¿No le dice cómo haríamos? Yo, cuando salgo él es aproximadamente a las 3:30 de la tarde, un periodista de Latina se me acerca producto de que un camarógrafo le informa que Nadine Heredia estaba en la Embajada de Brasil y que había pedido un asilo diplomático. Yo en ese momento me entero. No hubo ningún Nadine tipo de nunca se lo había comunicación. mencionado, que si la sentencia, si había la posibilidad, le daba de dar una sentencia condenatoria, ella se iba a asilar. No soy abogado de Nadine Heredia en ese caso y no soy abogado pero es abogado de Nadine, caso. o sea, lo sé, por pero Dios. no hubo quizás con su abogado, no lo sé, yo no tuve ningún nivel de comunicación. Lo que te puedo asegurar es que yo estuve conversando durante muchísimo tiempo con el presidente Ollantumala, con la expectativa y la opinión que tenía sobre los argumentos que estaban brindándose. O sea, cuando Ollantumala le dice, ven, ¿no? Me hizo recordar a Castillo, perdóneme, cuando le decía a veces... ¿no? Yo lo dije, perdón, fue así. Sí, debo admitir que el contexto es bastante sugerente, pero ese llamado era para afinar lo que no habíamos podido. Tenemos que hablar del juicio del Club de la Construcción. Sí, nos quedamos hasta las 5. No, esto es demasiado. No solamente allí, sino que Ollantumala ayer... es como un témpano, no se inmuta, sigue pensando en lo que viene. Seguramente sí, le han dado 15 años de sentencia a su mujer y no le dicen nada. Seguramente sí, Milagros, porque nuestro nivel de comunicación deja de tener esa actividad esa frecuencia cuando determinan que él va a ser penalmente responsable. Seguramente empieza a coordinar otros asuntos, conversar con otras personas que desconozco, no tengo los ojos en su celular. ¿Con quién hablaba Ollanta cuando le empiezan a dictar las sentencias? No lo sé, todo el rato. porque me llama y habían 2 agentes policiales a su lado y el doctor Wilfredo Pedraza. Yo estaba 3 personas detrás. Y cuando me acerco es porque teníamos que afinar detalles que él estructura perfectamente. La apelación va a demorar aproximadamente entre 5 a 6 meses. Entonces hay un ejercicio de reflexión que él como presidente preocupado por sus casos y no ahora, de siempre, finalmente termina por resolver ese día. Doctor Portugal, ¿es verdad que Ollantumala jamás pensó que lo iban a condenar y por eso fue a la lectura? Ollantumala es una persona bastante mesurada y muy valiente, Milagros. Recordemos un antecedente. Cuando el juez Concepción Carguancho dicta prisión preventiva, en este caso, él envió un mensaje, creo que fue en Twitter, y dijo, no vengan, yo voy. Agarra su auto, conduce su auto y se entrega personalmente con su esposa. Mucho se ha dicho porque se desconoce de la voluntad y la colaboración que ha tenido Ollantumala en este caso. En las 4 ocasiones en donde el colegiado ha dispuesto su presencia, él ha asistido en las 4 ocasiones. Habían signos externos para determinar que era una persona que no constituía ningún peligro para poder incluso reservar la ejecución de la medida hasta que la Sala Penal de Apelaciones resuelva su caso. Se ha dicho que él desconocía que con el resumen del fallo, como fue en efecto, se iba a ejecutar la medida. Sabíamos perfectamente que este colegiado tiene una característica particular. En el caso de César Álvarez, se desvincula del Código Procesal Penal y ejecuta la pena efectiva con el resumen de la sentencia. Todos los acusados que estaban ahí sabían perfectamente que podían o retornar a casa o quedarse allí. O sea, Humala sabía que era probable que lo metieran preso. Estaba convencido de esa absolución, como lo estoy, y está convencido en la instancia de apelación. Y Nadine también está convencida y por eso se fue a Brasil. Las razones de la intervención médica de la señora Nadine Heredia no las conozco honestamente, Milagros. Las razones de
que condujeron finalmente a su visita en la Embajada de Brasil tampoco las conozco. Yo con el presidente no hablamos de ese tema y aunque te parezca risible, conversamos durante buen tiempo de la audiencia de ese caso. A partir de que la jueza Neco Coronado ya decide declararlo responsable penalmente. Empiezan ciertas tareas que no se resuelven y por eso es que luego de la decisión vamos a un ambiente privado durante casi 3 horas y me encarga ciertas tareas que tengo que hacer de cara a esa acusación. Marcos de Carvalho ha dicho que todo es gratuito, ¿ah? Que él va por la libre, por la ideología, para defender, en fin, bueno, él dice eso. ¿Usted también su defensa es gratuita, ad honorem, o usted sí está cobrando? A Ollantumala, por supuesto que le cobro. ¿Y a Nadine Heredia también? A Nadine Heredia también, por supuesto. Ok, entonces como abogado, que bueno, y me alegra, no le voy a preguntar cuánto le pagan, porque eso es su, bueno, imagino que le están pagando bien, doctor Portugal, además usted es un buen abogado, pero ayer me llamó mucho la atención cuando él dijo de que no había desbalance patrimonial. Bueno, usted como abogado, que dice la verdad, ¿me puede decir de dónde saca tanta plata Ollanta y Nadine para pagarle la vida en los Estados Unidos a sus 2 hijas? Mira, hay un dato que me parece preocupante en la decisión del Poder Judicial. Milagros. Aproximadamente solo con la perito del Ministerio Público que iba a determinar el desbalance patrimonial de todos los acusados, se usaron aproximadamente 5 meses de audiencia, exclusivamente tanto para interrogarla como contra examinarla. No importa, no estoy hablando de esa preocupación. Le estoy preguntando con qué plata le pagan a las hijas Ollantumala y Nadine Heredia la vida en Estados Unidos, la universidad. ¿De dónde tanta plata, señor? Milagros, toda persona tiene reserva patrimonial. ¿Tanto? Es que no sé cuánto es lo que paga con sus hijas. No tengo la seguridad de darte una respuesta tan categóricamente sobre ese costo. Se habla de por lo menos $87,000 al año. Se habla mucho, pero se conoce poco. ¿Y usted nos puede dar ese dato en la próxima entrevista? En principio no podría darte, porque es una información que cautelo respecto a la intimidad financiera de mi cliente. Y segundo, porque se trata de velar por la educación de sus hijas. Si es que Ollantumala... Doctor Portugal, Milagros, acá no se trata de violar la intimidad de nadie. Por supuesto, no puedo revelar... Y además está siendo acusado... Encárguense ustedes, los periodistas, de revelar esa intimidad. Ok, pero... Ustedes. Pero entonces que usted no sabe de nada. dónde sacan tanta plata. ¿Sabes por qué, Milagros? Porque es tan mediático el caso, y si fuese una cantidad tan millonaria, tan voluminosa como se dice que es, hace muchísimo tiempo le hubiesen abierto una investigación por lavado de activos o enriquecimiento ilícito a costa de este caso. Han pasado cerca de 15 años y no hay un solo dato que permita construir verosimilitud en lo que se está manifestando. Bueno, quizá lo saben ocultar muy bien, ¿no? Ya. Bueno, entonces tengo que terminar la entrevista porque viene el candidato Carlos Álvarez y el abogado Carvalho ha dicho que Nadine se va a convertir en refugiada. ¿Es correcto? A ver, el convenio de asilo diplomático Milagros establece en el artículo 4 que es el Estado asilante quien califica la naturaleza. Sí, pero ella ya presentó los papeles para querer ser refugiada. ¿Sabes por qué te manifiesto esto? Porque ninguna de las 24 artículos o cláusulas de este convenio establece que el Estado peruano tenga que hacer un reexamen de esa decisión del Estado asilado, una desvinculación y nada de eso. Estamos hablando de que ella quiere ser refugiada, ¿sí o no? Y es que es importante porque... para no ser extraditada, cuéntelo. Es que sí es importante porque si el Estado brasileño ha calificado que hay una persecución política y le ha asignado esa condición de refugiada, es porque el Estado vacilante tiene esas razones. No le corresponde al Estado que son peruano. Socios, pues, doctor Portugal, por favor. Por favor, doctor, ya no nos vea tanto la cara de tontolino. No te veo Milagros, es un convenio que... Es un convenio político, de socios. De repente Nadine le ha dicho, oye, Lula, ¿me das asilo o yo hablo? Milagros, son compromisos internacionales. Bueno, pero también podría ser, ¿no? Podría ser, porque han sido socios, patas. Miles de hipótesis. Hipótesis califican, ¿no es cierto? ¿Qué tal si Nadine le dijo, Lula... Lo cierto es que hay un dato que es bastante objetivo. En Brasil se le priva la libertad a Lula da Silva sobre la base de la prueba que ellos califican como prueba. Sí, pero nunca han dicho que sea inocente, ¿ah? Prueba pero nunca han dicho, ningún ha dicho que sea inocente. Le anulan por consecuencia la prueba indigna. Y sobre esa misma prueba condenan acá. Muy amigo de Odebrecht. Ya, doctor Portugal. La persecución política sobre la base de ese argumento es un dato que me parece que hay que valorar. Que volvemos a hacer una entrevista sobre la persecución, supuesta persecución. Siempre habrá respuestas. Gracias, doctor Portugal. Y además él me cae muy bien porque no se pica y no empieza a insultar a los periodistas. Ahora viene Carlos Álvarez, no te vayas a picar, porque ya fair play, ya apareciste en las encuestas, ahora eres el candidato. Ahora pues, Carlos Álvarez, te has metido en Honduras, ¿quieres ser presidente? Regreso con él.